Estamos con la presencia de la doctora en Historia, Carolina Domínguez Venda, a quien agradecemos muy sinceramente que desde el primer momento aceptara nuestra invitación para que nos hablara del Tolmo de Minateda, con la conferencia titulada El Tolmo de Minateda, una ciudad de 3.500 años. El Tolmo de Minateda es un yacimiento arqueológico situado en un importante enclave estratégico y vía de comunicación desde época prehistórica, localizado en el término municipal de Llín, Albacete. Recinto arqueológico declarado Parque Arqueológico de Castilla-La Mancha desde hace unas décadas y que ahora vamos a conocer a través de la docencia de la profesora Carolina Domínguez, quien desde las primeras campañas de excavación, hace más de 3 décadas, ha formado parte del equipo interdisciplinar que estudia este importante yacimiento que visitaremos el próximo domingo. Y también quiero agradecer ya públicamente las gestiones que ha hecho Carolina ante el yacimiento, en el Parque Arqueológico. Pues ella nos acompañará, pero aparte estarán los guías y como seremos un grupo bastante numeroso, pues solamente tendremos el yacimiento para nosotros, para el grupo del Museo Damaso Navarro de Petrer, a Fernando Tendero y a todos ustedes el haber venido a escucharme esta tarde esta charla sobre un yacimiento que, como dice Concha, llevamos trabajando durante ya más de 3 décadas, desde el año 88 concretamente, y una de las líneas que estamos intentando potenciar al máximo dentro de nuestras posibilidades es la difusión, el dar a conocer el yacimiento y los resultados. De hecho, ahora en breve aparecerá un libro de divulgación que hemos hecho con todo nuestro cariño, y así que esta tarde estoy realmente agradecida de la oportunidad de poder contarles nuestros trabajos a todos ustedes. Y hablo en plural porque, como pone en el título de la presentación, yo aquí represento a un equipo de personas, un equipo grande en tamaño, porque somos muchos. Aquí en la sala está Dani, que ha participado en las excavaciones incluso del Tolmo. Es un lugar donde han pasado muchísimos de nuestros alumnos y que está dirigido a la dirección científica, la lleva el profesor Lorenzo Abad, Sonia Gutiérrez, Blanca Gamo, la directora del Museo de Albacete, y Pablo Cánovas, que es el encargado del Parque Arqueológico. Es una dirección coral, plural también, y la dirección técnica actualmente la lleva Victoria Amorós. Junto a un curso de agua, que ahora veréis seco el domingo cuando vayamos, pero en un tiempo llevó agua, que es el arroyo de Tobarra. Es un afluente del río Mundo, que a su vez es un afluente del río Segura. Ese acceso fácil al agua hizo que fuera una zona de cultivos donde veremos que en un momento determinado se pobló de villas en época romana, cuando la ciudad se despuebla. Ahora lo veremos más adelante. Es un cerro de unos 50 metros de altura aproximadamente. Se sube bien, aunque en algunas fotos parezca que ahí vamos a subir. Bueno, la subida es fácil y sobre todo es muy plano en su parte superior. Es una especie de meseta elevada, y en esa meseta elevada es donde nos tenemos que imaginar ahora, y luego veremos la ciudad de 3.500 años de la que les voy a hablar. Del yacimiento proceden ya piezas y materiales. Sabemos que en el siglo XIX, de hecho en la Real Academia de la Historia hay algún material que ahora sabemos que procede de allí, pero es en 1915 cuando se descubren, o a raíz del descubrimiento de las pinturas rupestres del Abrigo Grande de Minateda, cuando viene a ver las pinturas el abate Henry Breuil, que viene, como digo, interesado por las pinturas, y
ve el yacimiento. De hecho, el primer plano que tenemos del yacimiento corresponde a él, a su trabajo, a Abreu Villarrantier, que, como ven, ya refleja pues, la cantidad de restos que allí se conservaban. En esos momentos el Tolmo estaba habitado en unas casas cuevas, que ahora luego veremos también, les enseñaré, donde vivía la gente humilde de Yin, que no podía, que tenía los medios económicos limitados. Una opción era irse a vivir al Tolmo, o al Torno, como lo llamaban en la época. No tenían ni luz ni agua, pero tampoco pagaban ningún impuesto municipal, con lo cual allí había gente viviendo. En una de esas casas cuevas hicieron un agujero, no sabemos muy bien por qué, y apareció, por ejemplo, esta cabeza. A raíz de estos hallazgos, la Comisión Provincial de Monumentos de la época dio la voz de alarma. Aquí les traigo como un recorte de prensa del Defensor de Albacete del año 1930, donde se quejan de que con tantas cosas que están apareciendo allí no se haga nada. Esto llegó a oídos, por supuesto, de Joaquín Sánchez Jiménez, que en este momento era el director del Museo de Albacete, y que se puso en contacto con Antonio García Bellido, que era catedrático de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, y Blas Taracena, que era en esos momentos el director del Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Ellos vienen y inician unas excavaciones en 1942. García Bellido excava en una necrópolis ibérica, no en el Tolmo, cerquita, la necrópolis del Estanco Viejo. Blas Taracena sí que excava en la parte alta del cerro, y Sánchez Jiménez en la zona de la puerta de la entrada. Esas son las primeras intervenciones. Ahí se quedaron hasta el año 1988, que es cuando empiezan las excavaciones que han continuado hasta hoy del equipo de la Universidad de Alicante y del Museo de Albacete. Estas excavaciones, desde el año 88 hasta la actualidad, la última campaña fue en septiembre del 2022, llevamos 30 y pico años largos excavando allí, pues han permitido intervenir en varias zonas, en varias áreas del yacimiento. Como ven, está completamente lleno de estructuras, lleno de restos. En verde son las zonas en las que se ha intervenido, y destacaremos dos. Esta zona de aquí, que es la zona de subida al yacimiento, de entrada, que se conoce como el reguerón, y la plataforma superior, donde han aparecido los restos que actualmente están. Y era el camino que, saliendo de Cartago Nova, la actual Cartagena, se dirigía hasta o hacia Cúmplutum, que es Alcalá de Henares. Esta vía era una de las vías importantes que cruzaba toda la península ibérica en ese momento. Pero además el Tolmo se sitúa en el cruce de otra vía que iba desde Saetavis, desde Játiva, hasta Cástulo, y de ahí se introducía en la Alta Andalucía. Es decir, ha sido un cruce de caminos durante mucho tiempo y lo sigue siendo en la actualidad. Esta vía de Cartagena a Cúmplutum, luego a Toledo, en época islámica varía un poco, se sigue manteniendo. Los musulmanes, por supuesto, van a seguir utilizando las fantásticas vías romanas, porque iban a hacer caminos nuevos y ya tenían los caminos que hicieron los romanos, y las siguen utilizando. Y aquí es donde empieza a aparecer en los itinerarios islámicos que se han conservado la mención a Madinat Iyu, o a Iyu, que ahora sabemos sin ninguna duda, sin ningún lugar a duda, que es el Tolmo de Minatea.
Aludri menciona este itinerario y dice que de Cartagena a Murcia hay 30 millas, de Murcia a Molina 8 millas, a Cieza 25 millas, de Cieza a Madina Tillo, a la ciudad de Tillo, 30 millas, y de allí a Tobarra 10 millas. Coinciden exactamente las distancias. O sea que no hay ninguna duda de que el Tolmo de Vinateda es la Madina Tillo que mencionan los itinerarios. Tenemos otras menciones en las fuentes que reafirman o confirman esta identificación. Por ejemplo, la aparición la mención de Madina Tillo en el pacto de Teodomiro, que en algunas versiones del pacto, no en todas. El pacto es un poco discutido, no vamos a entrar aquí porque necesitaríamos una charla solamente para él. También se menciona en las crónicas de Abderramán II a principios del siglo IX, cuando se funda Murcia, la gran ciudad islámica, cuando el Emirato está intentando reorganizar ya el territorio de Al-Ándalus, se funda Murcia como gran ciudad que va a tener la capitalidad, y se dice que los habitantes de Madina Tillo, que está allí el gobernador, que se vaya a Murcia, y ahora la capital va a ser Murcia, y que esto se acaba. Y también se menciona como un distrito agrícola, el distrito de Llano de la Cora. Es decir, hay varias menciones en las crónicas. Por tanto, además de los argumentos espaciales que nos sitúan Madina Tillo en el Tolmo de Vinateda, tenemos también argumentos toponímicos estudiados por el profesor Alfonso Carmona, que nos llevan desde Madina Tillo hasta el topónimo Vinateda actual. Todas las fases intermedias están recogidas en documentación. Madinatilla, Madinaella, Madinatea, Medinatea, todo junto, Medinateda y Minateda. Bueno, pues un camino en la historia, un camino que nos sirve para conocer o para explicar un poco esta ciudad. Esto lo veremos el sábado. Esto que están viendo es el ramal que se deriva del camino romano y que entra al yacimiento, donde se conservan muchas carriladas y que, bueno, cuando se dejaron de transitar carros en época islámica, el transporte es por acémilas, por burritos, pues ya el aspecto era el que ve. La ocupación, la secuencia de ocupación que tenemos en el yacimiento o en el entorno, porque lo primero es este santuario neolítico, el de las pinturas rupestres, aunque recientemente los investigadores parece que no les gusta mucho hablar de santuario como tal, le quitan estas connotaciones religiosas y hablan como lugar de encuentro, lugar de reunión. Sería el primer hito. En el propio cerro el asentamiento arranca en la edad del bronce, luego fue un enclave ibérico convertido en municipio romano en el año 9 antes de Cristo. Luego les explicaré por qué tenemos la fecha tan concreta. Además sabemos que fue entre julio y diciembre del año 9 antes de Cristo. Y luego hay un impasse aquí, ¿vale? Hay un vacío desde el siglo II, en algún momento determinado del siglo II, hasta finales del siglo VI, principios del VII, la ciudad está abandonada, está vacía, o por lo menos hasta la actualidad no se han encontrado niveles arqueológicos que correspondan a esa etapa.
la ciudad romana se abandona, se despuebla, coincide el momento de despoblación con el momento de aparición de villas en el llano. Parece como que la gente, o al menos las élites, abandonan la ciudad y prefieren construirse villas, irse a vivir al llano. Y es a finales del siglo VI, principios del VII, cuando encontramos la ciudad visigoda que vamos a ver. Ciudad visigoda que se va a ir islamizando, no hay destrucción, no hay cambio poblacional, hay una islamización de la población y la llegada de nuevas formas de cerámica, nuevas lenguas. Tenemos epígrafes, tenemos grafitis en árabe, que nos indican que bueno, pues, la ciudad ya es otra cosa. Lo vamos a ver muy bien en la presentación que prepara. Y se abandona antes del califato, a principios del siglo X, finales del IX, principios del X, no llega a época califal. Por eso este yacimiento ha sido muy importante para poder estudiar el paso del mundo visigodo al mundo islámico, es decir, el proceso de islamización. Seguramente, si hubiera pervivido en el tiempo, las transformaciones que en época califal se producen en todos los sitios hubieran acabado con la ciudad emiral, pero así lo que tenemos es una foto fija de una ciudad emiral que, bueno, pues hay poquitas que podamos conocer. De ahí también pues que este yacimiento se haya hecho un hueco en la investigación.